bueno, saludo a los demás, a los que lo vean después. Estaba diciendo que justamente hemos visto que es necesario tener en cuenta el marco filosófico del derecho, entendido como ese aspecto y esos conceptos que nos permiten entender ideas como la verdad, como la realidad y similares para entender cuál es la relevancia teórica del derecho y para darnos cuenta de que justamente el aspecto teórico del derecho sigue siendo igual de importante como el aspecto práctico, por más de que en nuestro imaginario popular el derecho sea una disciplina que es eminente y principalmente práctica. Y eso no hay que olvidarlo, pero veíamos también que había un problema muy grande y era que la teoría que se producía en derecho no estaba encaminada a dirigir la práctica del derecho y que justamente al mismo tiempo la práctica del derecho no estaba sustentada en una teoría, pues por el mismo problema, porque no tenían teorías realmente para sustentarse. Entonces este problema así como ambivalente, este problema en las dos partes, hacía que nos desconectáramos con frecuencia de cuál es la relevancia del aspecto teórico del derecho. Entonces, siguiendo con esas ideas, habíamos visto que justamente podemos ir entendiendo nuestra realidad y podemos entender el concepto de verdad a partir de dos órdenes distintos, un orden temático y un orden genético. Entonces, ambos en algunos casos van a ser complementarios, en otros casos van a ser contrarios, pero lo importante es entender ambos y reconocer su relevancia en general. Entonces, antes de empezar, y ya como entrar en materia, les quiero preguntar, ustedes que ya leyeron ese texto, que ya leyeron el segundo extracto o fragmento de este capítulo, ¿ustedes qué dirían que en este texto específicamente, qué es lo que busca Guibur? Y aquí es donde quiero que sean ustedes las que tomen la palabra y que sean ustedes hablando. Cuéntenme, ¿qué piensan que busca Guibur con el texto? Pueden escribirlo por el chat, pueden encender sus micrófonos como les quede más fácil. ¿Qué dicen? ¿Ni idea? Una pregunta, vamos a responder como las preguntas es que no sé si es la primera lectura del marco filosófico, ya busco, pero habían dos preguntas. Entonces yo pues te las quería preguntar, Ok, pero las voy a buscar porque no sé si son del segundo o del primero. ok, Bueno, listo. Pero entonces, ¿ya empezaron a ver el segundo o no lo han visto? sí, pues es que llevamos en la misma presentación como desde hace 2 semanas, pero creo que es la segunda lectura, pero no estoy segura, Ok, no estoy segura. pero bueno, igual ya se leyeron el texto, ¿cierto? Sí. Que estamos haciendo. Sí, Ok, listo, por eso, entonces, ya vamos a pasar al último, que es el árbol, algo con árbol, no sé si es árbol, algo con genealógico. sí, pues como esa idea de Vamos a pasar. cómo se ha ido construyendo el derecho. Pero bueno, la idea es justamente esa, como que vayamos entendiendo por partes y por eso les pregunto, ¿qué busca Guibur con esa segunda lectura que le mandaron a leer a ustedes? Dale, Natalia. Pues sí, pues creo que lo que buscaba era saber en qué se basaba la teoría y cómo ésta se va formando. Y pues en medio de esta teoría pues también está la justificación de la práctica, ¿no? Porque pues algo que me llamó mucho la atención que la profesora dijo, Ujú. eh, hablaba sobre que esta práctica era momentánea, pero si se vuelve sistematizada, entonces ya se convierte en una teoría, pero la teoría también tiene que ser como coherente o responder a lo que sería la epistemología o y la práctica, ¿no? Ok, sí. Sí. Y pues yo siento que lo que él hace es como tratar los conceptos que van a basar la teoría y la práctica Ujú. y pues no sé, de pronto estoy en una idea errónea, No, pero pues no se hace errada. eso No, es lo que yo entendí. no, y está súper bien, gracias. Gracias por la participación. Sí, o sea, justamente lo que vemos como en general en el tema de lo que plantea Guibur es como ese interés por mostrar cuáles son los problemas y cuáles son, por así decirlo, las dinámicas que se instauran entre la práctica y la teoría del derecho. Entonces, lo que él sigue haciendo mediante los textos es justamente indagar sobre esos conceptos epistemológicos
y sobre el origen mismo de esos conceptos para crearse una idea de por qué está pasando lo que pasa. Y ahí es donde lo que dice Natalia tiene toda razón, y es que justamente lo que él busca en un principio es eso, mostrar esas dinámicas que se han establecido entre la práctica y la teoría. Pero entonces, listo. Yo diría que el objetivo, o al menos el objetivo específico de este texto, deberíamos centrarlo en esta idea de en qué medida podemos encontrar el derecho como una ciencia y eso qué representa para nosotros, considerarlo como una ciencia. Siento que esa es como la idea más importante, pero además él establece muy claramente un punto central. Y él dice, el punto central es entender el lenguaje, es reconocer que nuestras prácticas lingüísticas obedecen o intentamos que obedezcan a la realidad observable. Entonces, antes de poder pasar al derecho y antes de poder como hacernos estas preguntas tan importantes sobre el derecho, lo que él hace siempre es plantearnos casi que una historia del lenguaje y decirnos cómo se ha ido construyendo y estos conceptos cómo han ido evolucionando desde los dos órdenes, tanto el temático como el genético. Entonces, listo. Ahora teniendo el texto en mente, quiero que me respondan las siguientes preguntas que les voy a ir haciendo mediante vamos avanzando. Lo pueden hacer por el chat, pueden prender su micrófono, la idea es que participen todos. Aquí no hay respuestas bobas, aquí no hay respuestas incorrectas. Esto lo que estamos haciendo acá es de opinión. O sea, este primer momento es de pura opinión y quiero que adopten una posición activa porque justamente es como diciendo lo que ustedes piensan que pueden ir como estructurando mejor su pensamiento. Entonces, en la primera etapa de pensar, de reflexionar sobre el texto, les pregunto, ¿qué conocían ya sobre este tema que planteaba Guy? Cuando empezaron a leer este texto, ¿ya tenían algún conocimiento relacionado con lo que él decía? Un poquito, pues habían como ideas, ¿Cómo cuáles? pero pues que habían muchas cosas que, pues por ejemplo la del lenguaje, yo algunas veces tomaba cursos de literatura Ujú, y en uno en especial sobre la poesía y todo eso nos decían que siempre había como ese paradigma o esa contradicción en la poesía de si realmente las palabras pueden exponer nuestro mundo interior. ujú, Entonces, pues relacionándolo ahora con esto, eh, si es posible llegar a un acuerdo de lo que va a significar las cosas. ujú, Por ejemplo, ella exponía de que habían palabras que tenían significados vacíos, o sea, que un significado le podía dar yo a esta palabra y otro significado totalmente diferente le podía dar otra persona. tú. Ujú, Entonces, digamos, claro. son pequeños conocimientos que uno va evolucionando. Ajá. Me estás probando un poquito, pero Y creo que así. entendí la idea. No, súper. Y me encanta que hagas ese símil porque es muy importante reconocer que lo que estamos viendo acá no está como tan apartado de nuestra realidad. Y justamente eso es algo muy interesante del texto, que es que el texto parte desde algo que usamos cotidianamente y es el lenguaje. Entonces, todo lo que planteas es súper útil porque te da un punto de partida. Y a partir de lo que ya conoces de esos temas, que quizás los demás no conocen, sí te da como un enfoque o sí como que ya tienes como, por así decirlo, una suerte de base o fundamento para entender a qué se refiere. Las demás, ¿qué más conocían ya sobre el tema? Piensen en que ya habían leído justamente un texto sobre él la semana pasada. ¿Qué conocían sobre ese tema? Pues la verdad, en mi caso tenía un concepto, literalmente una idea, porque la profesora nos decía que todos teníamos ya como ideas bases para poder pues comprender el texto. Entonces en mi caso ya tenía una idea de lo que significaba verdad. Ujú, Y yo creo que tuve pues literalmente en varias clases tuve como un problema con la profe porque yo consideraría que la verdad es un término pues absolutista, literalmente, y ella me llega y me dice que no, que es algo que se construye, es un acuerdo intersubjetivo. Entonces, para mí fue un cambio totalmente diferente, pero luego comprendí de que
ella o sea, nos hace mucho hincapié en el hecho de que respetemos la opinión de los demás y que ese aprendizaje subjetivo es comprender de que no todos piensan igual y que la verdad que nos rige es aquella que se estandariza, ¿no? O sea, que llega a la comprensión de todos bajo lo que cada uno considera. Totalmente de acuerdo. Sí, y es chévere porque, o sea, pues yo también tiendo mucho a estar de acuerdo contigo con esa idea de, pues la verdad es absolutista. Hay un texto de Nietzsche que si te gustó el tema te lo puedo mandar, en el que él plantea algo muy relacionado con esa teoría y es que es verdaderamente imposible pretender la realidad y es imposible, o sea, la verdad, la manera en que la plantea Nietzsche va muy en línea con esto, pero lo que él nos dice es como que así quisiéramos, no existe una verdad a la que podamos acceder y la verdad que construimos y por eso hablar de la verdad es tan problemático, porque cuando decimos que algo es la verdad, pues es como pretender que nuestra perspectiva y nuestra concepción es la única que importa. Sin embargo, también existen otros filósofos como por ejemplo Henry Bergson, también él habla del tema, y justamente lo que él plantea es todo lo contrario. Es una perspectiva mucho más materialista, por así decirlo, de la existencia y de la verdad. Entonces, todas estas ideas que están dando, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando ustedes se acercan al texto, no tienen por qué hacerlo como sin contexto, y no tienen por qué hacerlo sino como si no supieran nada del tema e intentando olvidar todo lo que ya, todas las ideas que tenían ya hechas. No, todo lo contrario, la idea es que mediante van leyendo el texto, vayan construyendo las ideas y si no están de acuerdo con su ideal, no pasa nada, porque lo más difícil que uno puede hacer cuando construye sus opiniones es leer cosas que las contraríen. Entonces, por eso es tan importante y por eso es tan relevante este texto. Entonces, bueno, ahí de hecho ya me empezaron a tratar la segunda pregunta de si conocen algo que contraríe lo que dice el autor, y efectivamente es cierto. Cuando podemos conocer muchos otros autores que planteen ideas diferentes o que planteen ideas pues también que sean un poquito complementarias, por así llamarlas. Entonces, ahora les pregunto, ya en un aspecto más general, ¿ustedes qué efecto piensan que tuvo este texto y que tienen esas ideas en la teoría jurídica? ¿Les parece que es un texto relevante? ¿Les parece que es importante que lo estudien o piensan que más bien pues es como puras ganas de Juliana de joder? ¿Ustedes qué dicen? Valentina, que no la ha escuchado. Pues sobre el texto, o Sí, sea, sobre el autor. pues sobre sus ideas. Pues sí, me parece importante porque, si no estoy mal, la primera lectura de él era que decía sobre la teoría de la práctica, ¿no? Ujú. Entonces, pues la verdad a mí sí me parece interesante y pues me parece también como oportuno porque primero es fácil de entender, o sea, no me parece que tenga palabras como que uno se enrede mucho, no. Y además, me parece que el autor expresa muy bien como varios puntos importantes, Ujú. pues del derecho, de la práctica del derecho y la teoría, como el objetivismo o la, o el no, realismo, relativismo, el relativismo. Entonces, pues no sé, me parece como oportuno porque pues nosotros somos estudiantes de primer semestre y es como que pues tampoco tenemos muchísima comprensión así, Ujú. uff, entonces me parece oportuno. Y también sobre todo como pues estudiando derecho, porque podemos preguntarnos como si realmente necesitamos de esa parte teórica o no. Totalmente. Entonces, pues creo que por eso. Ah, y encontré las preguntas. Pues creo que tú ya las habías resuelto, No sé, pero mándalas ahí por el chat y las revisamos más tarde, ¿te parece? sí, dale. Natalia, cuéntame. Pues no sé, o sea, yo siento que es muy importante como darnos cuenta de, digamos, hay conceptos que uno diría, yo ya me lo sé, o uno tiene la perspectiva de que uno tiene la idea de lo que significa y es una idea generalizada. Pero digamos, cuando entras más a fondo a descubrir el concepto de verdad, de realidad y bueno, todos estos conceptos, tú te das cuenta de que cada persona va a tener su opinión sobre algo y que tal vez no es tan general como uno lo pensaría. Pero entonces, de acuerdo a cada percepción, podemos darnos cuenta que podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un punto de partida. Y pues creo que esto en el derecho es súper importante porque al fin y al cabo eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando de llegar a acuerdos, estamos tratando de que a pesar de que somos totalmente diferentes unos de los otros,
pues llegar a un mismo punto de partida, o por lo menos a un punto de encuentro. Total. Sí, efectivamente, comparto mucho sus ideas porque justamente lo que nos plantea Giburg es como dejar tanto ese ego que caracteriza a los abogados, de pensar que tienen la última palabra y de admitir justamente la importancia de las diferentes opiniones y admitir justamente en ese sentido sí que la realidad y la verdad que compartimos está construida por todos. Sin embargo, bueno, pues, sin embargo, y si en algo estoy de acuerdo con Karen, es que pues es complicado pretender esa construcción de la verdad si uno olvida, porque es olvidar, las prácticas discriminatorias y las estructuras que se han implantado para dejar de visibilizar muchas opiniones y muchas verdades. Entonces, la idea tampoco es que traigan entero y que digan, ay, sí hay que respetar a todos, porque obviamente en la idea está muy bien, pero, pero hay que reconocer esos aspectos prácticos y lo que implica esto. Entonces, listo. La última pregunta sobre el pensar es cuáles son los conceptos principales, y esto no lo vamos a responder de una vez, porque vamos a tratarlo más en profundidad ahorita, pero quiero que vayan pensando en cuáles son esas palabritas que representan algo súper importante dentro del texto. Y les puedo ir dando varias pistas, como que ahí Valentina ya ha dicho uno, ese relativismo, la idea de ciencia. Hay muchas palabras importantes que, si no estoy mal, la manera en que pregunta o la manera en que suele preguntar Juliana es a partir, es muy concisa. Ella es, en los parciales en los que yo he estado con ella, ella es como listo, según Kelsen, ¿qué significa la dimensión subjetiva? Y son preguntas muy concisas, entonces por eso hago hincapié en que conozcan los conceptos principales de estos textos, porque son ellos los que van a preguntar. Entonces, ahora pasando a la segunda, no pirámide, al segundo aspecto, así, está el sentir. Y aquí ya les quiero preguntar también su opinión sobre si les pareció difícil entender el texto. ¿Qué opinan? ¿Les pareció difícil, fácil, regular, normal? Valentina ya me había dicho que le había parecido bien porque pues no usaba palabras como tan extrañas y que realmente era muy conciso. ¿Qué opina el resto? Son opiniones y aquí respetamos las de todos. Si ella diciendo me pareció horrible, no pasa nada. Pues a mí no me pareció como horrible, difícil. Me pareció que explicaba muy bien cada punto, pero sí había que seguirle el hilo teniendo en cuenta mucho, pues teniendo en cuenta que es el mismo texto, solo que lo dividieron en dos. Las partes del otro texto, tratando como de hilar siempre como el argumento que venía dictando el autor. Entonces, teniendo en cuenta como los objetos de habla, los constructos, ya luego viene a explicar algo más del método, que luego funciona como para construir una idea de realidad. Entonces, todo eso fue como un paso a paso para mí, porque pues, no fue difícil porque lo entendí, sí, pero pues me senté como a asociarlo con el otro texto para comprenderlo muchísimo mejor. Claro, y lo que dices ahí es súper valioso porque justamente hay que reconocer que los textos deben ser leídos de manera distinta. Y que, por ejemplo, un texto como estos que está construido así y que además es directamente una separación de otro texto, hay que saber acercarse al texto y reconocer esos elementos tan importantes. Y justamente les hago esas preguntas de sentimientos porque yo quiero que ustedes tengan claro algo. Y es que si a ustedes les pareció difícil el texto, si a ustedes les pareció fácil el texto, si les pareció cualquier cosa, es por una razón. Y si ustedes son capaces de tomar conciencia de las razones que hacen que un texto sea más difícil o sea más sencillo, ustedes pueden ir conociendo más cómo hacen ustedes para leer. Entonces lo que me dice Laura, por ejemplo, es muy importante porque ella, sabiendo que existe la posibilidad de que uno pierda ese hilo argumentativo, es importante tener en cuenta el otro texto y saber que si yo necesito tener claro ese hilo argumentativo, porque yo, por ejemplo, soy capaz de leer esos textos separados e irlos entendiendo. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que estudia en el colegio conmigo, y ella es completamente distinta a mí. O sea, la manera en que ella entiende es que ella necesita desarrollar esas relaciones entre todo para verdaderamente entenderlo a cabalidad. Mientras que yo soy capaz de entender por pedazos. Obviamente entender la totalidad es mucho más importante, es mucho más valioso, pero también hay que reconocer qué se me facilita a mí y qué se le facilita a los demás. Entonces, quiero que tomen conciencia de esos procesos que ustedes hacen.
Y ahora les pregunto, ¿les pareció interesante el texto? ¿Por qué? Pues, bueno, en mi opinión, a mí me pareció pues muy interesante porque hace, digamos que hincapié como en esos, no, yo no lo veo como problemas, sino como vacíos entre la teoría y la práctica del derecho, y en la otra pues como, pues no, yo no le diría como filosofía, sino como más de los elementos que contiene, digamos, como el derecho como tal, o sea, que hay una realidad, esa realidad obviamente pues es completamente subjetiva y en el derecho se presta mucho para eso, o sea, puede que la ley esté ahí y la ley es la ley, punto, pero la gente lo tiene que, o digamos que el juez lo interpreta y dependiendo pues del juez, o sea, atrás del juez hay un sinnúmero de cosas que han pasado y que lo llevan a tomar esa decisión. Entonces, pues, lograr entender eso con el texto me pareció pues lo máximo, me encantó, pero pues chévere. Sí, total. No, y es que el texto te plantea, sobre todo al final, que yo creo que es como mi parte favorita del texto, era justamente como preguntándonos como, bueno, entonces es el juez y es el juez como un médico y el abogado es como, perdón, es el juez como un investigador y el abogado es como el médico, que tiene como un día a día mucho más práctico. Y hacer esas comparaciones es súper interesante porque además critica directamente un paradigma cientificista de colocar a la ciencia como la nueva religión, prácticamente. Y eso es la realidad, o sea, lo que se ha evidenciado a través del tiempo y justamente lo que critica mucho Nietzsche es esa idea del cientificismo y de colocar la ciencia por encima de todas las cosas y pretender que la ciencia es capaz de alcanzar esa realidad y que la ciencia es capaz de alcanzar esa objetividad que tanto pretende. ¿Alguien más quiere decir por qué le pareció interesante? Pues yo diría porque une literalmente lo que forma el derecho, en el caso del primer texto en cuanto a lo de la práctica, pero ahora nos va a introducir términos que son muy usuales en el derecho, que son usuales en el día a día de nosotros y que son conceptos que realmente pues son la base de la actividad jurídica como tal, ¿no? Entonces la explicación que él va a dar, o sea, a mí me parece súper interesante y también el hecho de también el adquirir el conocimiento y también va a introducir las cuestiones de lo sensible y realmente son, o sea, va a ser interconexiones de conocimientos que realmente de cierta manera va a tener un fundamento súper amplio y que realmente abarca muchas cosas y que va a ser un pensamiento que realmente muchas personas van a ver como viable, como lo veo en el caso de la profesora que es pues súper amante del pensamiento de él. Y es que ella va a decir que tal vez es uno de los pocos autores que maneja tan amplios conceptos y de una manera pues amplia que abarca muchas cosas como para dejar menos espacios vacíos y pues que esos espacios den lugar a cuestionamientos. Claro, y además algo muy chévere y en ese sentido de amplitud es que él sí busca tener en cuenta como las diferentes perspectivas sobre los mismos temas. Eso es súper importante, como ser capaz de reconocer cuál es la relevancia de autores tanto como Bunge como Feyerabend, que tienen opiniones completamente distintas, pero que como nos estamos enfrentando ante una realidad que no se puede comprobar empíricamente, pues tienen tanta relevancia tanto la de Feyerabend como la de Bunge. Natalia, dime tú, ¿qué opinas? Pues no sé, yo siento que este texto me gustó por el hecho de que uno siempre cuando entra a esta carrera se pregunta, pues bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Esto es solo coger un libro? ¿Esto es solo ir a un tribunal? ¿Realmente qué estoy haciendo? Y realmente, pues, ¿cuál es la moción de esta carrera? Entonces, cuando lo lees, te das cuenta de que detrás de esta carrera hay mucho más de lo que te podías imaginar. Hay conceptos que en tu vida lo vas a poder entender y que puede que hoy sea una cosa y mañana sea una totalmente diferente. Y que el derecho es algo humano y por ser humano le da esa condición de que hasta ahora no hemos podido saber qué es. O sea, y con este texto, o sea, mientras más lo leía, más entraba en el hecho bueno, lo que estoy haciendo aquí es tratar de hacer un acuerdo, de reunir conceptos,
pero también de buscarle soluciones y preguntas a las cosas, Sí. porque a pesar de que todo tenía cierto nivel de dificultad y uno no sabía realmente cuál era la respuesta correcta, porque no se sabe cuál va a ser la respuesta correcta en sus textos, se centraba también en el hecho, mira, puede que no sepas la respuesta correcta, pero aquí puede haber un acuerdo, aquí puede haber algo que sea medianamente justo para lo que estamos viendo. Y creo que tocó los fundamentos del derecho. Total. Sí, y mira, que justamente en esos días yo estaba como medio en crisis, porque, o sea, yo estoy haciendo la doble con filosofía, y pues yo comparaba como mis materias de ese semestre con las de filosofía, pues con la que estoy viendo en filosofía, yo decía, pues madre, o sea, lo que yo leo en filosofía me parece como más trascendental, por así llamarlo, y me parece como más interesante en el sentido de que te toca temas más, pues más propios a uno, más propios como a la subjetividad, al sujeto, a la individualidad, y también como a los aspectos culturales. Entonces, pues yo decía como el derecho plantearlo así, como en el derecho administrativo, en el derecho procesal, pues son cosas que son muy importantes y pues que obviamente componen la carrera de uno, pero si algo yo le celebro a la profe Juliana es que les den estos textos, porque es en introducción donde a uno le deben enseñar lo que ustedes ya aprendieron, que es que el derecho no es solamente leer leyes. Porque yo me acuerdo que yo una vez estaba hablando con un man de ciencia política y el man me dijo, es que, no, yo estaba entre derecho y ciencia política, pero me di cuenta de que derecho, pues solo era leer leyes, y yo, perdón. Entonces, justamente uno ahí se va dando cuenta de la idea tan pobre, porque es una idea pobre de lo que es el derecho, y la gente piensa que solamente sacamos un código civil, vamos al tribunal, le leemos el artículo al juez y ya, o sea, pero es que esto va mucho más allá. Y no solamente va mucho más allá, sino que hay abogados que nunca van a pisar un tribunal en su vida porque no son litigantes. Y lo que les decía en una ocasión, o sea, el trabajo como abogado y la principal razón por la cual yo estudio Derecho, yo entiendo como Carlos en mi campo, es por la flexibilidad que me da. Entonces, el derecho va mucho más allá de lo que pensamos y es importante que nos muestren cuáles son esos lugares en los que puede ir el derecho. Entonces, bueno, se sorprendieron leyéndolo, ¿por qué deberían saber esto? Eso ya los dejo para que ustedes lo piensen. Y lo último, pero no menos importante, que ahorita, es el hacer. Esto sí se los dejo de tarea porque pues siento que nos tomaría mucho tiempo. Y al final van a ver las otras recomendaciones que les doy. Y es, ¿cómo podría resumir este texto? Tratan de resumirlo en 2 párrafos máximo. ¿Cuáles son las ideas generales, las ideas más fuertes del texto? Segundo, escoge un concepto y qué ejemplos puedes utilizar para explicar el concepto. Tercero, ¿qué puedes hacer con este conocimiento? Y eso ya ustedes ya se han dado cuenta de lo mucho que pueden hacer con este conocimiento. Se están dando cuenta de cuál es la verdadera labor del abogado y se están dando cuenta de la flexibilidad. Y finalmente, que yo creo que es lo más útil, es cómo preguntaría Juliana sobre este texto. Y ustedes tienen la facilidad de que ella les manda unas preguntas, pero entonces justamente como que no solamente se queden con lo que ella les manda, sino que también intenten ustedes hacer sus propias preguntas y de cuestionarse ustedes mismos. Bueno, ustedes mismas, porque son solo mujeres como son. Entonces, ahora sí ya pasamos a la esencia, por así decirlo, del texto. No, por el chat. Resumir el texto. Ay, sí, qué pena. Es que te quería preguntar, pero no encuentro dónde levanto la mano. Entonces, por eso. ¿Qué pasó? Sino que no... Es que no, que si nos podías decir de nuevo como las tres cosas que tenemos que hacer. O sea, escribí 2, pero falta la otra. Resumir, hacer una pregunta, escoger un concepto e intentar ejemplificarlo, y cómo la profe preguntaría al texto. Al final les doy otros ejemplos para que se hagan una idea de cómo pueden hacer esas cosas. ¿Y la pregunta que tenemos que hacer, de qué es? O sea, pues eso no es obligatorio, ¿no? Eso es como para que ustedes como que... Obvio, pero pues te estoy preguntando porque no. No sé, lo que quieran. O sea, Dale. a mí la verdad la más útil y la que me parece más apropiada sería cómo preguntaría a la profe, porque siento que uno le da una idea y como que ponerse en los zapatos de ella y decir como, bueno, yo si fuera una profesora de un grupo de primer semestre, ¿cómo lo escorcharía con este texto? Y háganse preguntas difíciles, o sea, difíciles. ¿Y hace varias?
¿Hace varias No o sé. solo hace una? No. ¿Sabes? No. O sea, ella normalmente es un parcial como con varias preguntas y son como les dije, son como muy conceptuales, como de qué es esto, qué es esto, qué es lo otro. Pero vaya más allá Y de eso, siempre es basándose en el autor, ¿cierto? sí. O sea, siempre te dice como O sea, base del autor. nunca nos dice como nuestra opinión, siempre es en el autor. Sí, pues, o sea, es que, porque también quise integrar este aspecto de sentir y que me hablaran bastante su opinión, porque la verdad es que pues en derecho uno no le pregunta la opinión de uno. Y eso está mal en el sentido de que pues la opinión de uno también vale y pues también es importante como que uno la vaya forjando. Ahora, pasemos a lo complicado, por así decirlo. ¿Quién me puede responder, que ya les había dicho, de hecho, cuál es el punto central del texto según el mismo autor? O sea, el mismo llega a un punto en el texto en el que dice, el punto central de esto es ¿Lo dice textual? textual. ¿Qué piensan que es? Se los dije al principio de todo cuando hablamos del objetivo, y hasta se los mostré. ¿Ni idea? Pues yo tomé nota, pero no sé si está bien. Dale. Como cierto interés en las dinámicas de la práctica de la teoría del derecho. Ajá. Ese era como el objetivo en general del capítulo. El punto central del texto, para que lo tengan en cuenta, es esto. No demos por sentado que todo lo que decimos tiene un correlato en la realidad. Algunas proposiciones podrán verificarse por medio de la observación y simplemente otras no. Entonces, partamos desde la siguiente idea. Estamos hablando, primero que todo, de los objetos del aula y estamos hablando de los constructos. Y entonces, cuando Guiburg empieza a hablarnos de todo este cuento que él nos dice algo muy importante y es, hay un mundo empírico, hay algo que podemos ver, hay un mundo material que podemos experimentar y hay un mundo inmaterial donde existen objetos, entes y conceptos que son inmateriales. Y al tratarse y al enfrentarse ante esta dualidad, el ser humano tiene dos posibilidades. En el mundo empírico, el ser humano puede decidir, puede ofrecer ideas, y ahí es cuando empezamos a hablar de los métodos. Y ahí es cuando empezamos a hablar de que hemos asociado la idea de verdad y de falsedad con utilidad. Entonces, algo es verdadero cuando nos es útil y algo es falso cuando nos es inútil. Entonces, en el ejemplo que yo les diré, la semana pasada, ¿se acuerdan que les mostré la era del hielo? Sí. El video de Nicki. Bueno, eso es súper importante porque es que lo que nos damos cuenta es que hay cosas que podemos ver y podemos determinar que si atacamos en conjunto a un mamut, podemos ganarle al mamut. Y esto, al observarlo y al brindarnos una utilidad, lo podemos considerar como verdadero. Pero cuando una sola persona decide ir y atacar al mamut por sí sola y se da cuenta de que pues no pudo, lo que estamos viendo y a lo que nos estamos enfrentando es a una inutilidad y por tanto a una falsedad. Entonces, partiendo desde esa idea, lo que nos va a decir Guiburg es que hemos olvidado el hecho de que este mundo inmaterial no es verificable de la misma forma en que podemos verificar el mundo material. Entonces, estas ideas, o bueno, en general, las opiniones, los conceptos y todas estas cosas tan relevantes que componen la práctica teórica, no se pueden verificar con la simple observación. Y por tanto, hay muchas cosas que no están relacionadas directamente con la realidad observable. Entonces, el punto central del texto es ese, que no debemos dar por sentado que cualquier opinión, cualquier proposición que se haga sobre algo puede ser o está relacionada con la realidad observable. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando entendemos esto, cuando sabemos que la realidad a la que nos referimos cuando, por ejemplo, hablamos de derecho, no es una realidad observable, sino que es más bien una realidad construida, y pues tengamos en cuenta que pues la realidad empírica también es construida. Pero esta realidad inmaterial está más construida aún,
porque no hay forma de verificar las cosas empíricamente. Y como no podemos hacer eso, es necesario que entendamos la relevancia de las opiniones y la importancia de la diversidad de las opiniones, porque cada opinión ayuda a crear la verdad. Y entonces, ¿esta verdad qué característica tiene? ¿Esta verdad es absoluta? Les pregunto, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? No, falso. ¿Falso? Ujú. Pero entonces, ¿esta verdad se construye a partir de qué? ¿Acuerdo? Exacto. Exacto. Entonces, si ven, si la profe les coloca un relleno el coso, les va a aparecer eso. La realidad se construye a partir de acuerdos. Y otra manera en que lo pone Guibur, muy importante, es que la realidad se construye intersubjetivamente, porque es producto de las relaciones entre los sujetos. ¿Estamos claros hasta ahora? Una pregunta. Dime. Ahí cuando tú dices que la realidad se construye a través de los acuerdos intersubjetivos, sería, o sea, ¿estaría bien así? O sea, decirlo como la realidad, o sería como la realidad externa. Porque como el autor habla de dos realidades, pues cuando hablan solamente de realidad, uno pues podría pensarse como en esa realidad absoluta. Como, Pero es que a partir del momento en que te plantean la realidad sola, pues ya sabes que es como medio trampa, porque la realidad sola en sí no existe, sino que existe la realidad externa, existe esa realidad inmaterial. ¿Y qué sabemos? ok, o sea, la realidad externa es la material. Ajá. La realidad interna es la de los relaciones intersubjetivas. Exacto. Pero que es lo importante y que también es interesante, que es que nosotros para comprender, por así decirlo, la realidad externa hemos construido constructos, que es lo que encontramos aquí, que es un concepto también súper importante. ¿Y qué pasa? Que es que cuando hablamos de realidad externa, nos enfrentamos ante la dificultad de que esos constructos no hacen parte de la misma realidad. Y la manera en que hablamos de la realidad externa, igual que la realidad interna, es a partir de constructos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la realidad externa y la realidad interna? Que los constructos que hacemos sobre la realidad externa son verificables a través del método empírico. Los constructos que realizamos sobre la realidad interna, si lo podemos llamar así, la realidad inmaterial, no son verificables. Y como no son verificables, pues por tanto, la verdad, en ambos casos realmente la verdad ha sido construida, pero la verdad externa o la verdad sobre la realidad externa ha sido construida a partir de la utilidad de los métodos y a partir de la utilidad de las proposiciones que nos han hecho. Mientras que la verdad sobre la realidad interna, pues realmente nunca la podremos conocer hasta que exista, lo que vamos a ver más adelante, un método que sea universal, que todas las personas puedan utilizar para verificar la veracidad de esas proposiciones sobre lo inmaterial. Y por tanto, por más de que hablemos de que una proposición sobre el derecho o una proposición sobre un concepto inmaterial sea verdadera o sea falsa, lo estamos haciendo. Y sí lo hacemos, y justamente Guibur dice, no hay que desechar eso, pero hay que reconocerla tal y como es. No somos capaces de acceder, no somos capaces de aprehender esa realidad interna. Y por tanto, esos juicios de veracidad o de falsedad no están del todo bien sustentados. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Me siguen? Listo. Pero cierto que el autor, o sea, el autor en ningún momento como que, o sea, el autor explica como que los dos son importantes, como esa parte interna y la parte externa, o sea, en ningún momento habla de que unos son más importantes que otros, ¿cierto que no? Jamás, jamás. O sea, él solo habla de Pues, él solo habla de pues, su relevancia
cuando hablamos de las proposiciones que se hacen. Y para estudiar si las proposiciones hechas ya sean sobre la realidad interna o la realidad externa no son útiles. Entonces el juicio de relevancia solamente es en ese aspecto. Pero como tal, él no dice como es que la realidad interna prima sobre la externa o que la externa prima sobre la interna. Esos juicios solamente se hacen respecto a las proposiciones que se hagan sobre ellas. Y esto me lleva a mi segunda pregunta. Hablando justamente, bueno, no están en orden exactamente, pero ¿cómo entiende entonces Guibur la realidad? ¿Qué dicen ustedes? Como un acuerdo, o sea, como un constructo, un acuerdo que se va haciendo entre las personas. Sí. O sea, prácticamente la realidad se construye. Pero entonces la pregunta sería como, ¿cuál sería la diferencia entonces con la verdad? Si la verdad también se construye. ¿Sí? Porque son diferentes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia según ustedes entre la realidad y la verdad? ¿No es de algo respecto al método empírico? Sí. Justamente lo que vamos a ver sobre la realidad, lo que sabemos sobre la realidad desde el autor, es que esta realidad externa a la que podemos ver va a ser sujeta a verificación. Y cualquier proposición que se haga sobre ella va a estar sujeta a verificación. Dale, Pamela. Pero entonces, ¿cómo entendería la realidad? Pues entonces la realidad, ¿Como lo que dijo Natalia? la realidad tendríamos que entenderla en dos planos, en un plano material y en un plano inmaterial. Lo primero que todo. Dale, Karen. Pues no sé, yo tenía el concepto de que la profesora nos decía que esa realidad externa entonces va a ser pues va a estar sujeta al lenguaje mediante el cual nosotros la describimos y que pues claramente todo se percibe mediante los sentidos y se accede a esto mediante las percepciones. Entonces realmente ahí lo que vamos a ver y la diferencia que yo establecería con el concepto de verdad es que esta parte de las percepciones de cada persona y que pues claramente estas son en base a los sentidos, pues no sé. Sí. Claro, porque es que entonces hay que mantener esa dualidad y reconocer que, por ejemplo, lo que sientan las personas, porque las personas van a sentir tanto sobre la verdad material como sobre la verdad inmaterial. La diferencia es que la verdad inmaterial se va a basar más que todo en percepciones, mientras que la verdad inmaterial se va a basar principalmente en lo que podríamos llamar como intuiciones. Entonces la realidad se entendería en un primer plano ese sentido como de material inmaterial. Dale, Valentina. Qué pena. Yo creo que ya es lo último que voy a decir. Pero sobre la realidad, es que la profesora hoy nos dijo en clase que teníamos que distinguir entre dos realidades, entre la realidad objetiva y la realidad que es absoluta, la realidad objetiva y la absoluta, o sea, perdón, la objetividad. No, mentira, la realidad. Hasta te lo voy a decir de nuevo como enredo horrible. Sí. Ya, ella decía que tenemos que distinguir entre dos realidades, ¿cierto? Entonces está una, que es la que dijo Natalia, que es la que construimos a partir de acuerdos intersubjetivos. Esa es una. Y la otra es la que es externa a los sujetos. Exacto. O sea que podríamos decir que para el autor existen dos tipos de realidades, una que hace parte del mundo material y otra del mundo inmaterial. Exacto. ¿Sí? Sí. Claro, porque es que entonces lo que va a suceder es que la manera en que funciona el mundo inmaterial es a partir de los constructos que hemos creado para entender el mundo material. ¿Sí entendés? Entonces, efectivamente existe esa realidad inmaterial que está constituida principalmente por los constructos que hemos hecho para entender la realidad material. ¿Sí? Sí, sí. Es que quería preguntar porque pues ella habló de eso y también habló sobre la verdad subjetiva. Listo. Sí, pues es que eso es lo que pasa, como que habría muchos tipos de realidades. Y por eso es importante usar el lenguaje de una manera como específica y decir, es que la realidad subjetiva pasaría esto, la realidad objetiva pasaría esto, la realidad inmaterial y la realidad material. Karen, ¿me vas a decir algo? Dale, gracias. La verdad, pues es que yo le hice a la profesora una pregunta en cuanto al concepto de esencia que tenía el sociólogo, pues Durkheim.
Y yo le decía a ella que bajo la perspectiva de Durkheim va a decir que literalmente la ciencia es la sistematización del sentido común. Entonces yo le pregunté a ella si tal vez esas percepciones que nosotros pues son la base de ese, de la manera en que nosotros percibimos lo que supuestamente llamamos realidad, si ese sentido común no serían las mismas percepciones. Y ella dice que no, que porque eso también es subjetivo, o sea que las percepciones son subjetivas pero la realidad es una, o sea, lo que lo sienten las personas es lo mismo, o sea, pues, o sea, ¿cómo te lo explico? No sé, yo con ella sí tuve bastante discusión referente a eso, porque yo le decía, y ella nos hizo el ejemplo de, yo digo una cosa en esta clase, y Tami dice, y Tami me cita a mí, y tú también como Karen me citas a mí, y ambas van a decir cosas diferentes, pero entonces yo le dije, bueno, y ella dijo que entonces la realidad y la verdad sería el acuerdo intersubjetivo de ambas, pero yo le dije, la realidad de lo que tú dijiste fue una, o sea que alguna de las dos está mal o las dos está mal, pero lo que tú dijiste fue una cosa. No, Y porque, entonces, ¿sabes qué pasaría ahí? Que es que hay que reconocer que por más de que yo ponga algo en el mundo exterior, por más de que yo diga algo en el mundo exterior, la comprensión del otro va a afectar lo que yo haya dicho. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿qué sucede? Entiendo tu punto, entiendo lo que decís como de que, pero es que si yo, por ejemplo, veo este libro, pues entonces hay como una, o sea, como que el libro existe y yo lo puedo, y todos lo podemos ver, pero ¿qué pasa? La manera en que yo veo el libro está de por sí permeada desde mi perspectiva subjetiva. ¿Sí me entendés? Entonces, por más de que yo lo vea, es más, o sea, este libro para mí es naranja. Y yo sé que para la mayoría es naranja. Pero entonces si yo les digo, o sea, yo cómo tengo la seguridad de que estás viendo el mismo naranja que yo. Porque otro ejemplo es eso. Aquí tengo otro libro que también es naranja aquí. Para mí son naranjas distintos, pero para ustedes en esa imagen no, pues no se van a ver tan distintos. O sea, este es más clarito y este es más oscuro. Pero entonces eso es lo que pasa con la realidad. O sea, la realidad es constantemente como un problema de zoom. Porque lo que yo veo respecto de la realidad, el otro no necesariamente lo ve. Entonces, cuando yo te digo, Karen, piensa en rojo, vos pensás en un rojo en el que yo no pienso. Y no tengo manera de asegurarte de que es el mismo rojo. Entonces, ese es el problema con la realidad material, por así decirla, que siempre va a estar como a través de un velo que nos es propio y que nos es subjetivo. Y por eso hablamos de acuerdos. Porque, ¿por qué podemos decir que ambos son naranjas? Porque ya hemos establecido un acuerdo de cómo se ve el color naranja por más de que tenga diferentes tonalidades. Entonces, obvio, yo puedo ir más profundamente y yo puedo decir como, lo que pasa es que esto no es naranja, esto es coral. Yo puedo decir, no, este no es exactamente naranja, es cualquier color, no sé exactamente. ¿Sí me entendés? Entonces, eso es lo que pasa, que la realidad, tu lenguaje con el que comunicas la realidad, de por sí está con problemas de fábrica. Y es que, comenzando porque tu lenguaje lo que hace es clasificar las cosas, las clasifica y crea clases de las cosas. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos hacer es que esas clases embarquen muchos tipos de realidades que los otros ven. Entonces, por eso es que, o bueno, obviamente eso te lo doy desde una perspectiva más, pues, nietzscheana, ¿sí me entiendes? Como que eso es lo que establece Nietzsche. Pero te recomiendo que leas, por ejemplo, lo que dice Bergson, que él dice, no, es que existe el objeto, existe la realidad objetiva. Y nosotros como sujetos llegamos en el plano de la realidad y tenemos que intentar entender esa realidad objetiva. Entonces, no es que a partir de esa subjetividad entendamos el objeto, sino que es el objeto el que prácticamente nos da a entender nuestra propia subjetividad. Después te mando algo por ahí, por el interno, para que revises, ¿vale? Porque lo que decís no es, o sea, no es que sea falso, lo que decís también es una perspectiva de entenderlo. ¿Sí? dale, gracias. Natalia, dime. Igual, o sea, pues cuando Karen expuso su idea, yo creo que se refería más como a una idea un poco más de Sócrates, que es como todo este, ay, valga la redundancia, como el mundo de las ideas, pero sí, y que hay una sustancia y hay una forma, que creo que se refería un poco a eso, porque
pues para Karen vendría siendo la verdad lo que sería la sustancia en el concepto de la persona. O sea, por ejemplo, algo que nos ponía la profesora era el ejemplo de una silla. O sea, la silla original que yo estoy pensando, esa sería la silla verdadera. Ahora, lo que yo construya ya no sería la silla verdadera, sería un reflejo de la silla que yo tenía en mente. Exacto. Pues nada. Sí, o sea, como que es muy complicado y por eso es importante reconocer la opinión del otro porque no significa que no sea cierta. ¿Me entiendes? Laura, dime. Pues, o sea, teniendo en cuenta como lo que dijo Karen, yo también como que, pues a medida que hablaba como que me lo imaginé y es como, digamos, la realidad es un cuadro, supongamos es un cuadro, y nosotros los individuos que nos encontramos estamos mirando este cuadro y cada uno va a tener perspectivas distintas del cuadro, pero solamente hay un cuadro y solamente puede haber una verdad respecto a ese cuadro. Entonces, mi Sí. pensamiento sería como, pues a medida que se junten estas distintas perspectivas, pues siempre va a tener que haber una en común, porque de todas maneras es solamente un cuadro y ese cuadro ha de tener algo como que los una a todos, o no, tal vez no a todos, sino como a la mayoría. Por ejemplo, digamos como el sol es amarillo en el cuadro, entonces ese tipo de segmentos de la realidad son los que poco a poco hacen que se vaya construyendo una realidad que todos podemos como identificarnos, o bueno, al menos la mayoría. Por ejemplo, como todos vemos el cielo azul, eso es una realidad y eso es algo que nosotros percibimos. Pero yo no puedo garantizar que lo que yo vea en la obra va a ser lo mismo que vea Valentina o vea Karen. Claro, y de ahí la relevancia de los acuerdos. Que justamente si cada quien ve un lado distinto, pues somos entre todos los que podemos construir el cuadro en total. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, es verdad que esa teoría es un poquito como para satisfacer a todo el mundo y como para decir, sí, tienes razón. Y, y pues es como muy... Sí, o sea, como que yo entiendo lo que se refiere. Pero pues bueno, o sea, de manera general entendámoslo así, como que la realidad son esos acuerdos intersubjetivos entre nosotros y que pues prácticamente la realidad, sí existe una realidad que está ahí, sí existe el objeto, por así decirlo, que está ahí, pero que igual la vemos entre todos. Entonces, listo. Aquí, entonces, yo iba a preguntarles, ¿deberíamos entonces desechar el lenguaje? No, claro que no. ¿Por qué? No, porque si no, ¿cómo haríamos los constructos? O sea, el ¿Cómo lenguaje es crearíamos una nuestra realidad herramienta común para para todos? comunicarnos, es ese instrumento en el cual nosotros podemos manifestar lo que nosotros percibimos. Claro. Natalia, ¿tú qué dices? Bueno, yo hace muchos meses pues había tomado como unos cursitos de comunicación Ujú. social y nosotros veíamos mucho el hecho de la historia y cómo se ha evolucionado antropológicamente el ser humano. Y había uno que hablaba sobre el lazo materno-infantil que había creado ¿cómo es que se llama este? El Australopithecus, por medio de este había evolucionado, pero lo que hablaba principalmente era también de la parte lingüística, que la parte lingüística era también un reconocimiento al otro como un igual, ¿no? Y que por este reconocimiento había, había una comunicación. Pongo el ejemplo. O sea, vos no vas a ver que un perro se comunique con un ser humano o, bueno, otro ejemplo mejor, porque este puede tener sus dicotomías. Una abeja no le va a zumbar precisamente a un perro, a un gato o a otro animal, sino al que reconozca como un igual y que sepa que le va a entender. Pues lo mismo, o sea, si el ser humano no se comunica con palabras, entonces ¿cómo más se comunica? Y pues, o sea, las desventajas enormes que tenemos y por lo que hemos avanzado, precisamente cuando tú dijiste el ejemplo del mamut, es por medio de un acuerdo y por medio de un conjunto. Entonces, si el lenguaje no existiera, probablemente el ser humano tampoco. Total. Sí, entonces justamente lo que nos va a decir Guibourg es, no es necesario abandonar el lenguaje,
sino que lo relevante es reconocer las dificultades que él tiene, reconocer los defectos que él tiene, y lo que yo les decía la semana pasada de la carrera, o sea, uno solo puede aprender a amar el derecho cuando entiende sus problemas y cuando reconoce sus dificultades, sus deficiencias. Listo. Entonces aquí ya podemos empezar a hablar del método y hablamos más bien de estos conceptos de verdad y de conocimiento. Entonces, lo que decíamos es que justamente el concepto de realidad va a depender del concepto de verdad, porque el concepto de verdad está sujeto a los diferentes acuerdos que se hagan sobre el mismo. Y aquí lo que nos hace Guibourg es plantearnos un primer método de ensayo y error que funciona únicamente en la realidad empírica, donde podemos ensayar y donde podemos errar. Sin embargo, en nuestra realidad inmaterial, eso es mucho más complicado porque pues, realmente no podemos ensayar y errar en sentido inmaterial. Así que entonces yo les pregunto, según ustedes, bueno, según Guibourg, ¿cuál es la relevancia del método? Y recuerden lo siguiente, algo que nos dice Guibourg es que no contamos con un método que sea general, o sea, que todo el mundo pueda utilizar para reconocer y para estudiar las proposiciones y los constructos que se hagan sobre la realidad inmaterial. Entonces, ¿cuál vendría siendo la relevancia del método? Natalia, dale. Bueno, yo creo que sería la perpetua práctica, o sea, digamos, pues por el lado del derecho, lo que estaba diciendo al principio de que la práctica es algo momentáneo y solo a través de lo teórico, pues puede que se vuelva algo perpetuo o por lo menos algo reconocido, porque pues lo que uno ve es que lo que no está escrito prácticamente no existe, ¿no? Pues muchas personas piensan así, pues a través de los años los historiadores se guían por eso. Entonces yo creo que el método vendría siendo como el reconocimiento de la práctica, el reconocimiento de que está esto y lo otro, y pues puede que en algún momento alguien más lo llegue a reconocer. La verdad, pues esa es mi percepción, aunque creo que está totalmente errónea, pero pues... No, no está totalmente errónea, pero bueno, es una buena idea. Valentina, dime tú qué opinas, ¿cuál es la relevancia del método? Pues yo creo que para Guibourg la relevancia del método empírico, que es el método del cual él se apoya en el texto, pues es importante para él porque a través de este método podemos comprobar o bueno, verificar la realidad material, porque es a través de pues el método empírico utiliza los sentidos, como la observación, pues sí, como la vista. Entonces, creo que por eso es importante. ¿Y cómo se construye el método? ¿Era la pregunta? Eso lo hemos visto. Ok. Listo. Pues sí, creo que es por eso, pero en realidad, pues, si nos explicas mejor. Karen, y ahí ya vamos a explicarlo. Pues yo tenía entendido de que, pues me acuerdo mucho del ejemplo que puso la profesora y era que ella nos dice que antes de vos hacer un juego, a vos primero te establecen unas instrucciones, ¿no? Unas reglas claras antes de hacer el juego y esas reglas van a ser estandarizadas para todos los jugadores. Entonces yo voy a decir, o pues por lo que comprendí, que el método va a ser ese medio por el cual las personas van a llegar a la verdad y que va a ser para igual para todos. Y esa es la importancia y eso es lo que, según dice Guibourg, que es este método de ser estandarizado para que las personas piensen lo mismo, o sea, porque definitivamente la manera en la que cada persona percibe la realidad es diferente a cada una, pero este método lo que va a hacer es estandarizarlos y guiarlos por un mismo camino, para que se llegue a una verdad que sea igual a todos, o bueno, que al menos vaya por el mismo lado, tengo entendido que es así. Todo lo que dijeron es completamente cierto. Entonces, o sea, yo hago esto para que ustedes se den cuenta de que verdaderamente sí están entendiendo y sí están aprendiendo.
Entonces, ¿cuál es la relevancia del método? El método es lo que utilizamos para verificar las proposiciones y los constructos que se han construido. Y este método, en la realidad empírica, el método empírico, podemos llamar así, consiste principalmente, por ejemplo, en la observación. Y efectivamente, porque hacemos uso de nuestros sentidos para entender la realidad empírica, para sentirla. Pero en ese mismo sentido, nos enfrentamos ante la dificultad del método. Y es que, primero que todo, para que un método sea útil y para que un método sea el apropiado, todas las personas tienen que estar en la capacidad de adquirirlo. Porque todos somos capaces de ver, bueno, relativamente, todos somos capaces de ver, todos tenemos la capacidad de sentir, todos tenemos la capacidad de escuchar. Y por tanto, este método de observación se ha constituido como el principal empírico, porque es el que más está repartido. Sí, los ciegos son un problema aparte, pero justamente eso da a entender lo problemático que es el método empírico y lo problemático en general que son los métodos, porque es que por más de que sean universales, lo queremos llamar así, pues siempre van a haber personas que se salgan del molde y que pues tal vez no tengan la capacidad para entenderlo como lo hacemos, y de ahí la importancia de entender que la realidad es un acuerdo. Entonces, el ciego puede que no vea, pero puede escuchar y te puede ayudar a construir una imagen más viva de la realidad. Entonces, y ya te voy a dar la palabra a Valentina, el método aparece como una utilidad para lograr que verifiquemos todo lo que se ha producido al respecto y para que verifiquemos las proposiciones, pero por eso mismo es tan difícil, porque necesitamos que ese método sea universal, y cuando nos damos cuenta de que no es universal, pues entonces significa que cualquier proposición que se haga sobre una verdad, sobre una realidad a la cual no podamos acceder, va a ser prácticamente erróneo pretender darle esa calidad de verdadera o de falsa. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Todas? Sí, bueno, creo. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir del método se construye algo muy importante que es la lógica. Y entonces lo que encontramos en Guibert es la existencia de la lógica bivalente, que consiste en establecer que las proposiciones pueden ser o verdaderas o falsas, pero no pueden ser ambas al mismo tiempo. Y a partir del momento en el que reconocemos esa lógica, que es la que va a regir el método, especialmente el método empírico, vamos a encontrar que hay muchas verdades, que hay verdades necesarias, como las tautologías o los juicios analíticos. Las tautologías son como esas verdades, esas cosas que son así porque no podrían ser de otra manera. ¿Sí me entienden? Que es como es así porque es así y no puede ser de otra manera. También vamos a encontrar falsedades necesarias, como las contradicciones, porque justamente como existe un sistema lógico, lo que vamos a reconocer es que esas proposiciones van a tener unas relaciones que van a ser o de falsedad o de veracidad, y que por tanto van a haber proposiciones que sí o sí se contrarían entre ellas y que por tanto van a ser contradictorias. Vamos a encontrar proposiciones contingentes, que son las que más vamos a producir, sobre todo a través, pues, sobre las proposiciones que hagamos del mundo inmaterial, porque se cree que es falso o se cree que es verdadero, pero no tenemos la certeza para poder hacerlo. Y lo que nos dice Guibert es que justamente la seguridad proviene puramente de la lógica que estamos dispuestos a aplicar. Y él aquí nos propone esta lógica bivalente, o sea, una lógica dentro de la cual puede ser o falso o verdadero, pero no ambos. Pero entonces, si no sucede y si no aplicamos esta lógica bivalente, sino otro tipo de lógica, como la lógica ambivalente, que sí es capaz de reconocer que una proposición puede ser verdadera y puede ser al mismo tiempo, que si no estoy mal es a través de la cual funciona la física cuántica. A partir de la lógica que construyamos, esa es la lógica que nos va a dar certeza sobre la veracidad o sobre la falsedad de nuestras proposiciones. Bueno, aquí ya hablamos de la lógica bivalente. Y bueno, vamos a hablar de esto, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido porque creo que
unos corticos de tiempo. Así que vamos a hablar directamente. Las concepciones de ciencia que vamos a encontrar van a ser la de Bunge y la de Feyerabend. No estoy seguro cómo se pronuncia. Y en todo caso, lo que nos proponen son dos perspectivas completamente distintas. Feyerabend nos dice como, perdón, antes de llegar a esto. ¿Por qué es tan importante la ciencia? Porque la ciencia se va a construir a partir de ese método y a partir de esa lógica para establecer o para darle, por así decirlo, una cierta característica a las proposiciones que han podido ser comprobadas. Entonces, por eso en un principio solamente se reconocía como ciencia la física, la matemática, la biología, las ciencias duras, como hoy las llamamos. Y esta situación hizo que otras disciplinas no fueran ciencias, sino que justamente se quedaran en eso, en disciplinas. Y al quedarse en disciplinas, perdían, por así llamarlo, esa calidad, porque entendamos la ciencia como un club VIP, del cual todas las disciplinas quieren hacer parte. Pero entonces, ¿qué nos va a decir, por ejemplo, Bunge, que es un epistemólogo? Nos va a decir, la ciencia tiene un objeto que está bien delimitado, que es claro, que es conciso. Y además de ese objeto, va a tener un método que también va a ser utilizado para verificar cualquier proposición que se haga sobre ese objeto. Entonces, ¿por qué podemos considerar como una ciencia dura a la física? Porque la ciencia de la física ha dicho, mi objeto de estudio va a ser las fuerzas. Y dice, son las fuerzas, punto. Y mi método va a ser este y este. Pero entonces aquí es donde vemos la dificultad. Piensen en una ciencia como la psicología, que ha trabajado para adquirir ese estatus de ciencia, pero no se le reconoce como una ciencia dura, o como llamaría Bunge, una ciencia ideal, o una ciencia fáctica más bien. Sino que la psicología ha luchado constantemente por adquirir un objeto claro, porque entonces, ¿qué pasa? La ciencia, cuando yo construyo una ciencia, ella debe tener un solo objeto, y cualquier otra ciencia que también estudie este objeto no puede ser considerada como tal, porque para eso ya existe la otra ciencia. Entonces, cuando decimos cuál podría ser el objeto de estudio de la psicología, pues es complicado, porque podríamos decir, no, pues la conducta. Pero la conducta, ¿en qué consiste? Y además de eso, la conducta también la estudia, por ejemplo, la etnología, la estudia la biología. Entonces, decir que el objeto de estudio de la psicología es la conducta es muy complicado. Hay otros que han dicho, la psicología estudia la conciencia, pero entonces traten de definir conciencia. Y no solamente eso, sino que la psicología está limitada al estudio de los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la psicología, queremos pensar que la conciencia es única a los seres humanos, pero esto también es falso, porque existen diferentes grados de conciencia y su perro tiene un determinado grado de conciencia. No el mismo que nosotros, pero sí un determinado grado de conciencia. Entonces, la perspectiva de Bunge es supremamente estricta, porque establece cosas que muy pocas disciplinas van a poder alcanzar. Pero entonces, a partir de las ideas de Bunge, se han construido perspectivas un poquito más laxas y se ha dicho, listo, es que las ciencias sociales y las ciencias políticas no se encargan por estudiar, por prever, por crear leyes que expliquen los fenómenos, sino que las ciencias sociales y las ciencias humanas se van a dedicar únicamente a intentar comprender algunos fenómenos. Y es una buena respuesta, pero cuando pasamos al tercer paso, que es intentar introducir al derecho, nos preguntamos, primero que todo, queramos o no, las ciencias sociales entendidas en el sentido de Bunge, sí o sí van a tener un objeto, y un objeto claro. ¿Cuál podría ser el objeto del derecho?
eso es súper complicado y de hecho no se reconoce un objeto del derecho porque es muy difícil. Por otro lado, tenemos una epistemología completamente distinta a la de Bunge, que es la de Feyerabend, que justamente dice, todo lo que dice Bunge es arbitrario. Y partiendo desde la teoría de que construimos nuestra propia verdad, lo que se ha hecho realmente respecto a la ciencia es revestirla con objetividad y crear una suerte de castas entre los estudiosos. Entonces, eso es lo que reconocemos a partir del siglo XVII, XVIII, cuando surge el paradigma cientificista, donde la ciencia se ha colocado en una posición más alta que lo demás. Y se cree que la ciencia es la única que tiene la última palabra. Y por eso hablamos de que el paradigma cientificista consiste principalmente en colocar a la ciencia como una nueva religión. Y por eso aquí hablamos de un paradigma cientificista que Guibert no lo dice así, pero pues así se le conoce. Y es que justamente pues nos deja muchas dudas sobre cuál vendría siendo el rol del derecho y dónde queda verdaderamente el derecho respecto de estos temas. Porque entonces si el derecho no es capaz de entrar en la categoría de ciencia, y en caso tal de que sí sea capaz de entrar en la categoría de ciencia según Bunge, pues es una ciencia social, pues ¿cuál vendría siendo el objeto del derecho? Entonces, esto para entender que esta perspectiva cientificista, por más de que nos ha aportado mucho progreso en un sentido pues bastante laxo, efectivamente supone bastantes dificultades. Y ya, ese es el texto. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro? Quedan otras preguntas, bastantes más preguntas, que pues lo que les digo, prefiero que se las queden ya para ustedes, porque pues bueno. ¿Con qué adjetivos asocias el texto? Esto yo se lo voy a mandar, tranquilos, tranquilas. El objetivo de esto es que ustedes sean capaces de desarrollar sentimientos respecto del texto, en el sentido de que cuando uno asocia algo con una sensación, lo recuerda más fácil y lo aprende más fácil. La segunda pregunta que les hago es, para que vayan pensando en su cabeza, ¿cómo evolucionó mi conocimiento sobre el derecho? ¿Cómo ha cambiado su conocimiento cuando empezaron el semestre, cuando leyeron este texto? ¿Cómo ha evolucionado? Si es que lo ha hecho, o si verdaderamente lo único que ha hecho es sumirlas en un mar de preguntas cada vez más amplio, que sería normal. Una pregunta muy importante y que sí quiero que respondan, y que si pueden me la envíen por privado como quieran, es ¿qué concepto les frustra? ¿Y qué concepto no han terminado de entender para que lo retomemos? ¿Listo? Cuarto, ¿qué me hace pensar este texto a un nivel personal? O sea, ¿qué reflexiones puedo sacar del texto en tanto que me sirve para mí? ¿Y qué efectos tiene ese texto en lo que yo pienso del derecho? Y las últimas preguntas experimentales son estas. Hagan una pregunta tipo parcial sobre este texto, que pues es para que vayan practicando, para que vayan estudiando. Escriban un tweet explicando el concepto de tu escogencia. El objetivo del tweet es que justamente sean 140 caracteres, entonces tienen que ser concisas en lo que están escribiendo. El tercer ejemplo que les puedo dar es, haz una lista con 3 ideas nuevas, 2 ideas interesantes y una pregunta latente. Entonces, de todo el texto, ¿cuáles son 3 ideas que pueden mantener y con las que se pueden quedar? De todas las ideas que hay, escojan 2 que les parezcan interesantes. Y al final, pues siempre deben tener preguntas, eso sí, o sea, las preguntas nunca se deben acabar. Siempre deben estar en la capacidad de hacer más preguntas. Entonces, ¿cuál pregunta no ha sido respondida o qué pregunta les hace pensar el texto? Y les recomiendo muchísimo esta pregunta, esta última, porque, o sea, yo haciendo esto, escribiendo esas preguntas, entiendo muchas cosas. Y yo me estoy obligando a entender en más profundidad el texto para poder hacerles buenas preguntas que ustedes entiendan y que justamente verifiquen conocimientos sobre el texto. Entonces, créanme que la actividad de hacer preguntas es súper importante. Y finalmente, escriban en una hoja, sin parar, lo que más les confunda del texto. Si todavía hay algo que les confunde, escriban en la hoja y saquen todo lo que tengan que sacar sobre el tema para que puedan verdaderamente como terminar. Entonces, nada,